Entonces vamos a mejora continua. ¿Sí? Okay. Entonces, como les decía, con mejora continua, de la misma forma que con los otros trabajos, ustedes en su grupo, ¿sí? En su mismo grupo, van a elegir casos y van a trabajar y les va a servir para lo que es el primer, o sea, ese trabajo práctico sería el análogo a nuestro primer parcial de la materia. ¿Sí? Okay. Entonces dice, taller de mejora continua, acá vamos a ver herramientas para analizar y optimizar procesos. Objetivos del curso, habilidades necesarias para implementar proyectos de mejoramiento mediante utilización de herramientas básicas de análisis y solución de problemas aplicando el ciclo. Mejora continua, actividad recurrente en el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades de mejora orientado a la mejora de la eficacia y la eficiencia de los procesos y productos de una organización. O sea, nosotros no podemos decir, estamos bien como estamos. Siempre tenemos que decir, ¿estamos bien? O otro, ¿verdad? Pero podemos estar mejor y cómo mejorar, ¿sí? Y buscar la manera de mejorar. Este es el ciclo completo de mejora continua. La primera parte es la que vamos a ver hoy, ¿sí? En cualquier etapa del ciclo se pueden establecer acciones de contingencia para atender requerimientos urgentes hasta que la solución definitiva esté implementada. Ustedes recuerden que siempre las acciones que tenemos que tomar son para que no vuelva a suceder, ¿sí? El problema, como para que pueda mejorar el indicador que tomamos. Bueno. Tipos de datos y herramientas. Si tenemos datos cualitativos, ¿sí? Las herramientas utilizadas son tormentas de ideas, brainstorming, diagramas de Ishikawa, que es la espina de pescado, o flujogramas, ¿sí? Ahora, cuando los datos son cuantitativos, ¿sí? Una hoja de verificación donde uno va marcando un diagrama de Pareto, el famoso 80-20-80, y un gráfico de tendencia, ¿sí? Es lo que más vamos a utilizar. Acá hay un lindo cuadro que les puede servir para más adelante, de acuerdo a en qué etapa estamos, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas nos serían útiles? ¿Sí? Fuentes de información para seleccionar los proyectos. Y primero, las mediciones del desempeño de los procesos claves, ¿sí? O sea, los procesos claves de las empresas, los que son la parte de producción en sí. Indicadores, métricas de calidad, es otra forma de llamarle nomás a los indicadores. Disponibilidad, tiempo de ciclo, calidad de desempeño financiero, diagnóstico interno, ¿sí? Diagnóstico generalmente es tomar un modelo, que puede ser, por ejemplo, la norma ISO 9001, ¿sí? Que está estandarizado, y tomar la realidad de la empresa y cotejar y ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué le falta, qué no le falta, ¿sí? O puede ser también un modelo de algún de 500 puntos, de 1000 puntos, dependiendo de modelos de premios de la calidad, por ejemplo, ¿sí? Otra fuente de información es que salió en la auditoría interna. En las auditorías internas, donde personas de otras áreas van y auditan el trabajo, ¿verdad? Auditan el trabajo de áreas independientes al auditor, ¿sí? Lo que hacen es verificar que primero se cumple, que lo que está escrito en los procedimientos cumplen con, por ejemplo, la norma de referencia, ¿sí? Que puede ser la ISO 9001 de calidad, ¿sí? Ven que cumple. Segundo, lo que está escrito, que realmente se haga en la realidad, o sea, se implementa y se siguen esos criterios escritos, ¿sí? En la realidad. Y tercero, que eso que se sigue, que además está escrito, que además cumple con la norma, sirve para cumplir con los objetivos de la organización, objetivos fijados de la organización. O sea, que realmente sirve todo lo que estamos haciendo dentro de la organización. Y bueno, y si hay algo que no coincide o con lo que está escrito en el procedimiento o no sirve para llegar a los objetivos, entonces ahí salen como no conformidades y pueden ser una fuente para la selección de proyectos. Otro, la percepción de los clientes, ¿sí? Al hacer encuestas a clientes, puede ser que los clientes no estén, por ejemplo, en las organizaciones estatales suele pasar que aquellos que están cerca de los que están trabajando tienen una visión mejor de los que están más lejos. Por ejemplo, yo soy hace unos años, ¿verdad? Estoy hablando de encuestas de hace unos años, no de ahora precisamente. Yo soy contrataciones públicas. Esos que están bien cerca mío, que son las UOCs,
y son las entidades, las pequeñas unidades de las diferentes entidades del Estado, ¿sí? Que están mandándome sus compras y yo me encargo de verificar que estén haciendo correctamente, ¿sí? Y les devuelvo a tiempo. Y también verifico el pago de los proveedores, el cumplimiento de los contratos, negociaciones. Ellos son los que más me conocen y generalmente esos niveles de satisfacción de esas entidades era bastante elevado. Lo segundo serían los proveedores del Estado, ¿sí? Que ya generalmente tratan con las voces y están un poquito más alejados de esta organización. Y ya tienen un nivel de satisfacción más bajo. Y los últimos, que ya son los formadores de opiniones y la sociedad en general, tienen un nivel bien bajo de percepción de satisfacción respecto a, o sea, tenían hace unos años de contrataciones públicas. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que no precisamente una percepción va a generar una acción. Nosotros tenemos que ver la encuesta y ver de nuestros clientes, que pueden ser los más cercanos, en este caso las unidades operativas de contrataciones, y ver en qué parte están insatisfechos y analizar, ¿sí? Si, por ejemplo, es la velocidad con que se resuelven los casos jurídicos. Bueno, esto sí tenemos que enfocarnos y tenemos que tomar algún tipo de acción. ¿Sí? Ok. Encuestas a clientes, entonces, puede ser una fuente de información. Reclamos de clientes, estadísticas de evoluciones, garantías. ¿Sí? La misma cosa. Nosotros vamos a analizar como organización y vamos a decir, o decimos, no, esto realmente no procede porque no, por ejemplo, un reclamo de un cliente que decía que las cajas se achataban, ¿sí? Nosotros somos una empresa proveedora de cajas de cartón y nuestros clientes decían que no era, o sea, nuestras cajas no eran las que tenían los requisitos que nosotros mismos en nuestro departamento de diseño determinados, que eran las cajas que necesitaba nuestro cliente, porque nuestro cliente venía y decía, yo necesito una caja de cartón que soporte 6 mantecas de tal tamaño por tal tamaño, que además soporte temperaturas bajo cero y la tinta no corra, ¿verdad? Y que la etiqueta pueda pegarse al cartón. Genial. Entonces venía un reclamo y dice que se achataban las cajas, ¿sí? Yo ingeniero, voy o sea, el ingeniero de la empresa va al cliente y ven que tenían una línea de producción en la cual, llegado a cierto momento, había una balanza en el piso y prácticamente echaban la caja con los productos a la balanza para pesar y luego volvían a alzar a la mesa, ¿sí? Para que siga su línea de producción. Lo único que tuvo que hacer este ingeniero fue decir, ustedes incluso pueden gastar menos en el cartón, en nuestras cajas de cartón, si colocan la balanza al nivel de la mesa. Entonces no hay esa caída, ese golpe, ¿sí? Y no se destruye la caja. No sé. Reclamos de clientes. Lo que estoy diciendo es, no siempre tenemos que tomar el reclamo del cliente para tomar una acción nuestra respecto al reclamo del cliente, porque puede ser o un factor externo o puede ser, en este caso, era un capo, un ingeniero y hizo capacitación al cliente, ¿verdad? Se tomó una acción al respecto. Bueno, pero puede ser, no necesariamente su percepción es la realidad, a eso voy. ¿Sí? Tenemos que estar analizando por qué tiene esa percepción el cliente. Estadísticas de devoluciones, garantías. Entonces comenzamos. Ustedes van a detectar y seleccionar un problema de la organización. ¿Sí? Los problemas críticos deben ser seleccionados y priorizados por la alta dirección. ¿Sí? Ustedes me refiero a su trabajo práctico, pero en este caso el ciclo de mejora continua va a ser por la alta dirección. Los criterios, el impacto sobre la satisfacción del cliente, ¿sí? ¿Qué impacto tiene sobre los costos? O el impacto sobre el desempeño de los procesos, o el impacto sobre la satisfacción del colaborador. ¿Sí? Esos son los criterios para seleccionar el problema. Una vez que ustedes ya detectaron cuál es el problema que quieren mejorar, forman un equipo. ¿Sí? Ustedes también en su trabajo práctico tienen que formar un equipo y tienen que nombrar quién sería el gerente, o sea, me colocan al lado que es un gerente, ¿sí? Para un patrocinador. Este gerente, está acá, este patrocinador,
no necesariamente tiene que tener tiempo para trabajar por el equipo, ¿sí? Sino lo que ustedes necesitan es tener a alguien que tenga peso, ¿sí? Como para que si hay algún problema y el secretario, por ejemplo, se tranque en algún momento porque algún jefe no está haciendo caso o no está permitiendo que se libere el funcionario para seguir con el proceso, ya sea de medición de medición o de alguna gestión. Entonces, este patrocinador que tiene autoridad, que es un gerente, que tiene peso, va a poner su fuerza como para decir, sigan con este proceso, ¿sí? Entonces, ese sería el padrino o patrocinador, ¿sí? Que hace posible, está mal usada la palabra padrino, el patrocinador, ¿sí? Que es el que va a lograr, con su autoridad, hacer que siga el proceso de mejora, ¿sí? Si es que hay alguien que se tranca. Después sí tienen que nombrar un secretario que sí tenga tiempo para dedicarse al tema del tratado, ¿sí? Analizar. Fíjense acá, tienen que nombrar el líder del equipo que tiene que ser el cliente interno del proceso. Vamos a suponer que el problema está en el depósito, ¿sí? Se vencen los medicamentos, por ejemplo, o no se actualiza el stock, algo así. ¿Y quién sería el cliente del depósito de esos medicamentos? Justo serían los vendedores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ventas sería un cliente interno y el que se ve afectado. Le promete al cliente algo que no puede cumplir porque puede que hay un problema en el depósito. Entonces, ¿quién sería el líder de este equipo? Alguien de ventas, ¿sí? Entonces, nombran un líder que tiene que ser el cliente interno del proceso. En este caso, sería ventas de stock. Y tienen que tener cuidado a la hora de nombrar su equipo, por eso coloque de qué cargo tiene cada equipo, de que sea interdisciplinario, ¿sí? Que haya gente de administración, que haya gente de producción, que haya gente de mantenimiento, gente de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, una nota importante para que funcione el equipo, el ciclo de mejora, es que estén de acuerdo los jefes. Porque si un jefe no está de acuerdo con que su funcionario se dedique a ese ciclo, entonces ahí podrían tener una traba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para describir el problema, se deben analizar las entradas, las salidas, los productos del proceso. Entradas generalmente son las materias primas, los insumos, ¿sí? La energía eléctrica, agua, aire comprimido, y la información, ¿sí? Que puede ser una orden de trabajo, puede ser un pedido, puede ser, pero información, ¿sí? 3 entradas entonces generalmente son materia prima, insumos, información. Importantísimo la información. Esto ya habrán dado con el ingeniero. La salida es la misma cosa, tiene que haber información. Si la misma cosa me refiero a que tiene que haber una información en la salida a la hora de atender. Y que generalmente es el producto procesado más los productos del proceso. Entonces, analicen entradas, salidas, los productos en sí. Analizar el proceso de extremo a extremo, ¿sí? No solamente una partecita. ¿Quiénes son los clientes del proceso? Tanto clientes externos como clientes internos. Y analizar cuáles son las necesidades de estos clientes, ¿sí? Nosotros tenemos que definir un alcance, ¿sí? Para el proceso. Entonces decimos, cuando ponen el extremo, ¿de qué extremo a extremo? Entonces dicen, bueno, el alcance sería desde que mi proceso entra o sea, mi materia prima ingresa a producción, por ejemplo, ¿sí? Hasta que sale el producto terminado, ¿sí? O desde que la materia prima ingresa al depósito de materia prima, por ejemplo, hasta que, entonces yo defino cuál va a ser el alcance del proceso que yo voy a seguir o voy a estudiar. Tengan cuidado que el problema no quede fuera de ese alcance, ¿sí? Bueno. Analizar cuáles son las necesidades de estos clientes, ¿sí? Si es que se le entrega a tiempo, si es en forma, generalmente es ese, ¿verdad? El tiempo y forma, si es que las especificaciones tienen que estar bien definidas, que dependiendo de cuál sea el rubro, ¿sí? Cuáles son las necesidades de esos clientes. Si los clientes son esos de venta, necesita que el stock esté actualizado, ¿sí? Que los medicamentos no estén vencidos, okay. Entonces, analizar cuáles de esas necesidades se encuentran insatisfechas, ¿sí? Entonces,
ustedes me listan las necesidades y luego dicen, de esas, esta se encuentra insatisfecha o estas. ¿Sí? Muy bien. Entonces el equipo escribe el problema. Se recomienda contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo está ocurriendo el problema? Si desde siempre, si desde el mes pasado, si solamente ocurre en tal parte del año. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué horario o turno ocurre ese problema? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué departamento está ocurriendo ese problema o salta ese problema? En realidad, ¿en qué está ocurriendo ese problema? Porque en ventas, por ejemplo, puede saltar que se le vendió algo al cliente que no estaba realmente en stock, ¿sí? Porque ya estaba vencido, y el problema ocurre en stock, ¿sí? A la hora de, voy a reforzar un poquito, a la hora de describir el problema, ¿sí? Tengan en cuenta un error que suele suceder en los trabajos prácticos, no describir la causa del problema, ¿sí? Si, por ejemplo, mi problema es entrega tardía al cliente o insatisfacción del cliente, ¿sí? Mi causa podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Que no llega a tiempo la materia prima, ¿sí? Entonces yo no tengo que describir el problema diciendo la causa, ¿no? Mi problema no sería llegada tardía de materia prima, ¿sí? Sino que eso genera entrega tardía al cliente del producto, ¿sí? Ese sería el problema. O sea, en síntesis, tengan cuidado de no colocar, o por ejemplo, tengo muchos productos defectuosos, ¿sí? Ese es mi problema. Y yo en vez de colocar eso, coloco falta de capacitación de los operarios. Eso no es problema. El problema, o sea, esa sería la causa, ¿sí? Que falta capacitación a los operarios, por eso tengo el problema de muchos productos defectuosos. Muy bien. Me detuve en eso porque suele ser un error común. ¿Sí? Bueno, extensión del problema. ¿Cuál es la extensión del problema? ¿Qué áreas producto aplica? Muy bien, entonces hasta acá vamos a llegar hoy. La próxima clase vamos a empezar hablando de estas definiciones. Sería interesante que traigan ya su primera parte del ejercicio hecha, ¿sí? Que serían estas. Esto acá, todo lo que es describir el problema. O sea, desde detectar, seleccionar el problema, formar el equipo, describir el problema, ¿sí? Entonces, cuando seleccionan el problema es lo que tienen que atender lo de la causa. Y el que quiera puede presentar y de paso ya se le ayuda a corregir cualquier inconveniente que tenga. Bueno, hasta acá llegamos entonces, chicos. ¿Alguna pregunta respecto a...? Sí. Yo no entendí muy bien. ¿Tenemos que buscar un problema de esa empresa que elegimos o es ficticio o cómo es? Tienen que tomar, o sea, un problema de esa empresa que ustedes eligieron, ¿sí? Y tienen que desarrollar este ejercicio. Si hay algún dato ficticio, no hay inconveniente. ¿Está bien? O sea, pueden tomar del rubro de la empresa, lo ideal es que todo sea real, pero vamos a suponer que colocan algún dato ficticio, alguna persona, algún, ¿cómo es? Patrocinador ficticio, o sea, una formación de equipo, con tal de que ustedes sigan los lineamientos de este ejercicio para que se les grabe, ¿sí? Porque a la hora de hacer el trabajo práctico es cuando uno se les graba la temática, más que cuando uno lee la teoría. Entonces, si de repente incluyen algún dato ficticio, no hay inconveniente, pero sí tiene que ser del grupo de ustedes con la organización que ustedes están tomando. ¿De acuerdo? Bueno, profe, ¿y para cuándo queda al final la tarea esta de descripción? Descripción de cargo. Sí, Ustedes ya tienen formados sus grupos, ¿verdad? Ya tienen sí, sus empresas. Sí, profe. sí, ya. Genial, genial. Y bueno, vamos a mirar en el diseño, a ver cuándo es la entrega de esta tarea de asignada, que supongo que es más adelante porque tenemos 3 clases de esta tarea. Así que podría ser, si les parece bien, para para el próximo jueves el de descripción de cargo. Sí, profe, creo que sí. No sé qué opinan los demás. Sí, profe, pero eso no está ligado al trabajo grupal, ¿verdad? Sí está. La descripción de cargo eh, está. Tu pregunta es por qué decía individual.
Sí, o sea, yo la verdad que yo hice ya la tarea, pero no puse que era nuestra empresa, y eso yo hice así como si hubiera hecho individual. Ah, o sea, ficticia, ¿verdad? No, y viste que en la descripción de cargo de ese ejemplo que vos nos mostraste, en ningún lugar, o sea, te ponía el logo de la empresa, no lo que tenías que poner, ¿verdad? Pero yo en ningún momento hice referencia a nuestro trabajo grupal, por eso no me has preguntado. Ujú. Y se da una consulta. Eh, la empresa que vos elegiste no tiene un cargo similar al que vos trabajaste. La empresa que yo elegí no tiene, sí, tiene que tener, claro, obviamente. Es un trabajo muy, jefe de seguridad es, o sea, en la industria encontrás eso. Genial. Puedes ligar, entonces, si no te es mucho inconveniente, puedes ligar a tu trabajo, a tu empresa, entonces. Es solamente para, como al principio de clase les estaba diciendo a los chicos que para seguir los lineamientos que dio el ingeniero Álvarez respecto a, ¿viste aquí, vamos a mirar, atrás, tan, 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 subís y dice, en una de las tareas de proceso, dice mantener a lo largo de todo el año, dice algo así, a lo largo del Ya, curso, ¿sí? Entonces, ok. sí, por eso, para seguir su lineamiento. Inclusive, bueno, voy a dejar de grabar. A ver, tan, tan, tan.